¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Rubén Israel Rojas Quiroz y estoy estudiando la licenciatura en Ingeniería Industrial en la Universidad INECU. Bueno, el presente video es para presentar mi proyecto integrador de la materia de Ingeniería de Materiales de segundo cuatrimestre. Va a ser un pequeño ejercicio relacionado a mi ámbito laboral, entonces vamos a empezar con una pequeña introducción. ¿Qué es la ingeniería de materiales? Principalmente podemos definir o podemos empezar más o menos a sensibilizarnos con la ingeniería de materiales desde los principios en que el hombre necesitaba ser o adaptarse a las necesidades de su ambiente. Ok, entonces comencemos con las pequeñas lanzas. Las lanzas eran herramientas las cuales el hombre necesitaba modificar y realizar para que él pudiera cazar y así poder alimentarse y satisfacer sus necesidades. De ello podían obtener telas, ropas, inclusive pues algunos más herramientas, o sea, no despilfarraban, pudiéramos decirlo así, los materiales que pudieran salir del animal o de la presa. ¿Okay? Pero retomando el tema de la lanza, ellos mezclaban ya dos materiales, principalmente lo que es una roca y un palo, un bastón, ¿ok? Ellos definieron o en un principio utilizaban las lanzas con punta, las aventaban, pero pues por alguna u otra razón se dieron cuenta que perdía cierto filo y no tenían la fuerza suficiente como para incrustarse al animal. Posteriormente con el tiempo se dieron cuenta de que las piedras poseen o tienen más dureza o más resistencia ante cierta cantidad de impactos. Entonces optaron por mezclar esos beneficios que tenía la lanza y mezclaron los dos materiales. Entonces podemos definir ahí que la ingeniería de los materiales comenzó desde sus principios así. Podemos clasificar igual los materiales como actualmente como tres ramas. Los que son naturales, los artificiales y los sintéticos. ¿Ok? Bueno, los naturales, como su nombre lo dice, los encontramos en la naturaleza sin ningún esfuerzo y los podemos utilizar para realizar nuestras actividades diarias y satisfacer nuestras necesidades. Los artificiales son derivados de los naturales, pero estos sufren algunas alteraciones para que puedan satisfacer nuestras necesidades. Alguna característica de ellos es que no lo vamos a encontrar de manera natural porque sufrieron alteraciones para satisfacernos a nosotros. Y los sintéticos es una mezcla de los dos componentes, de los naturales y de los artificiales. Entonces, ninguno de estos dos los vamos a encontrar, o es muy complicado que los encontremos de manera natural. Para empezar, vamos a sensibilizarnos un poco en donde yo laboro. Estoy trabajando en una cementera en Tizayuca y somos encargados de realizar cementos y aditivos para la construcción. Bueno, principalmente yo estoy laborando en ese departamento donde nosotros realizamos aditivos e impermeabilizantes para la construcción. Y en este sentido nos vamos a abocar, el ejemplo que voy a empezar a presentarles va a ser relacionado a eso. Y vamos a empezar con el ejercicio. Nosotros tenemos que realizar ciertas actividades, o más bien realizar el producto en contenedores. Ocupamos principalmente un contenedor, los denominamos pailas, los cuales tienen una pequeña salida, una fisura. Aquí es por donde nosotros empezamos a elaborar el llenado del producto, por aquí es por donde sale, y aquí nosotros adicionamos los materiales para que estos puedan ser dispersos con una propela especializada. Las características de nuestro contenedor es de 1.5 metros de altura por 1.3 metros de base y el diámetro de la boquilla por la cual sale es de 6 centímetros, el diámetro total de aquí. Ok, entonces bueno, vamos a seguir el principio de Bernoulli. Acá nos dice que la presión 1 más la mitad de la densidad de la presión va a ser de la presión 1 al cuadrado más la presión por la gravedad por la altura
esto va a ser igual a la presión 2, que la presión 2 va a ser por la cual va a salir la boquilla, va a ser la presión de la boquilla más la mitad de la presión del material por la segunda presión al cuadrado más la gravedad más la presión de la gravedad por la altura. Aquí lo representa como y va a ser igual a la altura. Entonces, sustituyendo valores, IP va a ser la presión atmosférica, porque como comenté, nosotros no trabajamos con ningún tipo de bomba para que nos ayude a almacenar el material. Entonces baja conforme a la gravedad. La gravedad va a ser de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, pero eso lo vamos a ver más, lo vamos a ocupar más adelante. Ok, entonces vamos a sustituir los valores, que va a ser bajo el principio de Bernoulli, que va a ser presión atmosférica más 1/2 de la presión del material sobre el volumen al cuadrado de la primera más la presión de la gravedad por la altura, va a ser igual a la presión atmosférica más la mitad de la presión del cuadrado de la segunda presión, que la segunda presión va a ser la base que nos quedamos de la densidad por la gravedad por la altura. Bueno, entonces vamos a eliminar términos semejantes y aquí vamos a proceder a eliminar algunos valores, como por ejemplo es la presión atmosférica y la presión del primer material, porque va a empezar como, podemos definirlo como vacío. Entonces, llegando a quitar algunos elementos, y aquí de la altura pues, no lo vamos a ocupar, porque pues, la altura nos interesa la primera altura del material del envase. Entonces vamos a pasar a sustituir, que es la presión, ya la eliminamos aquí. Entonces sería la gravedad por la altura 1 igual a mitad de la densidad del material. Pero aquí la densidad, con esta densidad también se fue. Perdón, no, eso no se los dije. Y esta se elimina porque la densidad del primer material pues está en 0. Entonces vamos a ocupar la de la segunda cuando el material ya está dentro de. Y va a quedar la densidad del volumen de la presión, perdón. Más la presión, la gravedad. Ok, entonces G. Este es GY, es decir, GY1. No importa, no es necesario que le pongamos el 1. Ok, vamos a eliminar algunas cosillas para que tengamos espacio. Ok, bueno, continuamos. Ya pasé aquí el valor que tenemos aquí de G de la gravedad por la altura es igual a la mitad de la presión 2, bueno, de la presión cuadrada. Vamos a comenzar a sustituir valores. Entonces aquí tenemos un medio. Está pasando a dividir, vamos a pasarlo acá a multiplicar. Va a ser 2 por la gravedad de la altura igual a la presión 2. ¿Ok? Pero pues, necesitamos eliminar los cuadrados. ¿Cómo lo hacemos? Mediante el uso de la raíz, que va a ser 2 por la gravedad por la altura igual al volumen. Esto, hasta aquí donde llegamos, podríamos dejarlo como el volumen es igual a la raíz de 2 veces la gravedad por la altura. ¿Ok? Pero no nos está diciendo cuánto tiempo se va a tardar en vaciarse dicho envase. Entonces vamos a proceder a cambiarlo con los valores que teníamos acá. Muy bien, entonces va a ser igual a la raíz de 2 por la gravedad, que la gravedad ya les había dicho aquí. Solo van a poner que es de 9.8 metros cuadrados metros sobre segundo al cuadrado, que va a ser
Vamos a multiplicar por la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y esto va a ser igual. Pero está y, que multiplica y, que es la altura de 1.5 metros. Aquí no tenemos problema porque son metros con metros, va a ser igual al volumen. Pues vamos a proceder a realizar esta operación, que es 9.8 metros sobre segundos por 1.5, que nos va a dar como resultado la raíz de 2 por 14.7 metros cuadrados sobre segundo cuadrado, va a ser igual al volumen, que es metro sobre metro, metro por metro va a ser metro cuadrado, aquí se va a sumar, y posteriormente se va a multiplicar por 2, que va a ser la raíz de 14.7 por 2, que nos va a dar 29.4 metros cuadrados sobre segundo cuadrado, va a ser igual al volumen. ¿Ok? Bueno, continuamos. Nos quedamos que era raíz cuadrada de 29.4 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Aquí solamente vamos a continuar a realizar la raíz. Si la sacamos raíz nos va a dar que es 5.42 metros sobre segundo. Se eliminan los cuadrados porque las raíces por naturaleza eliminan los cuadrados. Y aquí quedaría así. O sea, que cada segundo es del volumen es 5.42 metros sobre segundo al cuadrado. Pero vamos a sacar la tasa de la salida de la material, que lo vamos a representar con una Q. Que esta por su fórmula va a ser alfa del volumen sobre alfa del tiempo. ¿Okay? Y lo vamos a representar con segundos, que es lo que nos va a interesar, porque es de una manera más precisa. Entonces para ello vamos a tener que ocupar una fórmula de un cilindro, porque pues, es un cilindro la estructura de nuestra olla que ocupamos. ¿Ok? Entonces voy a borrar eso y ahorita les digo. Bueno, ya aquí teniendo estos datos, que tenemos que la tasa del material, la tasa de salida del material se deriva por la fórmula de alfa sobre el volumen por alfa del tiempo, y necesitamos una fórmula que va a ser conforme al tipo de estructura de la paila que ocupamos, que es de forma cilíndrica. Nuestra fórmula va a ser, o lo vamos a representar como 2A, o A2 más bien, que es la altura, va a ser a pi por r cuadrada. Muy bien. Muy bien, entonces vamos a empezar a sustituir que Q va a ser igual a 2A, que va a ser 2A va a contener todo esto, ¿ok? Por alfa del volumen sobre alfa del tiempo. Muy bien. Alfa X, perdón, yo aquí me equivoqué, es alfa X. Alfa X va a ser la altura del orificio por donde va a salir el material. Entonces, sustituyendo los valores, vamos a tener que Q, que ya lo tenemos, va a multiplicar la altura del volumen, que es este. Entonces vamos a multiplicarlo, que va a ser 5.42 metros sobre segundo. Y tenemos que comenzar. Este de tiempo va a ser el definido por los segundos, ¿ok? Entonces vamos a empezar a estructurar, que es A2. Entonces Q va a ser igual a pi, que es ese de acá, por r cuadrada por 5.42 metros sobre segundo. Muy bien. Entonces, pues vamos a sacar el radio de nuestro contenedor. Habíamos dicho que el diámetro de la boquilla de nuestro contenedor era de 6 centímetros. Entonces el radio va a ser la mitad. Entonces va a ser 6 sobre 2 es igual a 3. ¿Ok? Entonces vamos a definirlo aquí. Que Q es igual a 3.1416, que es pi, por 3 al cuadrado, porque nos dice la fórmula que vamos a ocupar el cuadrado, y eso va a ser multiplicado por 5.42 metros
sobre segundo, que es el volumen de nuestro. Entonces vamos a pasarlo a, aquí nos lo está dando en centímetros, un dato importante que no se nos debe de olvidar. El resto de los datos estaban en metros, estamos manejando metros, entonces tenemos que pasar este a metros primeramente. Vamos a definir que Q va a ser igual a 3.1416 por, pues sabemos que los metros son 100 metros, correr el punto dos lugares y va a ser 0.03 al cuadrado por 5.42 metros sobre segundo. Muy bien, teniendo esto en mente, vamos a sacar el cuadrado de este número, que va a ser 9.0009. va a ocupar este lugar y vamos a multiplicarlo por 3.1416, ¿ok? Bueno, aquí ya lo pasé, solamente vamos a multiplicarlo por 3.1416. Entonces lo vamos a sacar a la potencia de menos 3 para que nos dé Q, que es igual a 2.82 por 10 a la menos 3. Ese menos 3 nos dice que el punto fue recorrido 3 lugares, ¿ok? Entonces la cifra original nos debió haber salido así: 0.00282 y fracción. Pero lo vamos a pasar así para que sea más comprensible. Y esto, como ya lo pasamos a metros, va a ser metros cuadrados por 5.42 metros sobre segundo. Muy bien. Dicho de este modo, al realizar la multiplicación, vamos a hacerla directamente, que va a ser 2.82 por 10 a la menos 3 por 5.42 metros. Nos tiene que dar 0.0153 metros. Es metro cuadrado por metros, metro cúbico sobre segundo. Ojo, aquí, si nos damos cuenta, ya obtuvimos el área 2. Entonces el área 2 equivale a 2.82 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Ese es podríamos dejarlo así. Sin embargo, la lógica de la producción que nosotros realizamos es líquida. No me sirve de mucho que me estén diciendo en metros cuadrados. Para ser más preciso, vamos a pasarlo a litros. En ese sentido vamos a hacer dos conversiones. Primero vamos a pasarla a centímetros y luego a litros, ¿ok? Entonces, teniendo esto, que Q es igual a 0.0153 metros cúbicos sobre segundo, caemos en la lógica de que los metros cúbicos son igual a una equivalencia de 10 a la 6 por los centímetros cúbicos sobre metro cúbico. ¿Por qué? Porque es una millonésima. Los metros cúbicos es una millonésima de los centímetros cuadrados. Entonces aquí se va a recorrer el punto, se va a recorrer el lugar, estos 6 lugares, ¿ok? Eso ya no lo voy a explicar. Y esto nos los vamos a traducir en centímetros cúbicos sobre segundo. Eso se siguen respetando. Pero como les comentaba, tenemos que plasmarlo en litros, porque nosotros manejamos productos en forma líquida. Entonces aquí igual tenemos la conversión, que los centímetros cúbicos, un litro equivale a 10 a la 3 centímetros cúbicos. Entonces aquí del mismo modo, como es 1000 veces los centímetros cúbicos, se va a recorrer el punto 3 lugares, pero ahora del lado contrario. Entonces va a equivaler a Q, va a ser 15.3 litros sobre segundo, ¿ok? Y este sería nuestro resultado. Va a drenar producto por segundo 15.3 litros. Muy bien, bueno, eso sería todo. Muchas gracias.